Y si tus lágrimas no fueron el final, sino el inicio de algo que el cielo empezó a escribir en secreto, muchos creen que llorar es rendirse, que quebrarse es perder. Pero hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente: las lágrimas no son un idioma de derrota, son una forma profunda de comunicación entre tu alma y Dios. En lo invisible, cada lágrima que desciende de tus ojos se convierte en una semilla en el terreno espiritual. No importa si fue una noche entera de llanto o una lágrima silenciosa que nadie notó. El cielo lo notó, el cielo lo registró. Salmo 56, 8 lo confirma con una ternura que desarma: tú has tomado en cuenta mi aflicción, has guardado mis lágrimas en tu redoma. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay un frasco espiritual con tu nombre, y allí están depositadas tus lágrimas. No se evaporaron, no se olvidaron, no se perdieron, se conservaron como evidencia viva de que tú seguiste creyendo, incluso cuando todo en ti estaba roto. A veces oraste sin palabras, solo lloraste, a veces suplicaste en silencio, porque ya no tenías fuerza para decir nada más. Pero lo que tú llamaste soledad, en realidad fue un altar. Mientras tú pensabas que nadie te escuchaba, el cielo estaba en silencio, no porque no le importaras, sino porque el Creador estaba atendiendo personalmente tu caso. Y cuando Dios toma el control de una batalla, no necesita ruidos, necesita fe. Por eso no todos los que lloran pierden. Algunos, llorando, están venciendo guerras invisibles. ¿Cuántas veces sentiste que el dolor era demasiado? ¿Cuántas noches el enemigo te susurró que nadie iba a salvarte? ¿Y aún así estás aquí? Eso no es casualidad, es señal de que lo que llevas dentro es más fuerte que lo que te atacó afuera. Tus lágrimas fueron testigos de tu resistencia, y el cielo las tiene archivadas como prueba de que no te rendiste. Dios no ignora el llanto sincero, Dios no se olvida de los días en que te derrumbaste, pero aún así abriste la Biblia buscando consuelo. Él lo vio, Él lo escribió en su libro, porque hay un libro donde no solo se registran tus actos, sino también tus dolores. Salmo 56 dice que tus lágrimas están escritas, no como una simple anotación de sufrimiento, sino como parte de una estrategia celestial para llevarte a un destino que tú mismo no imaginabas. ¿Y sabes por qué estás viendo este video ahora? Porque hay un movimiento en lo invisible que ya empezó. Tus lágrimas abrieron una puerta que el enemigo quiso mantener cerrada. Pero hay cosas que solo se activan con llanto verdadero, con quebranto genuino. Lo que parecía una caída fue en realidad una consagración. Lo que parecía tu final fue tu altar. Hay algo poderoso que debes entender. En el mundo espiritual, llorar no siempre significa debilidad. A veces significa rendición. Y cuando uno se rinde ante Dios, el cielo reacciona. Cuando dejas de luchar con tus fuerzas y solo clamas desde lo profundo, algo cambia en el mundo invisible. El enemigo tiembla cuando ve a alguien llorando de rodillas, porque sabe que eso puede desencadenar intervención divina. No subestimes los momentos en que estuviste quebrado. No te avergüences de haber llorado por esa pérdida, por esa traición, por esa oración que no parecía tener respuesta. Porque lo que tú viviste en carne viva, Dios lo usará como testimonio para otros. Lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con cantos. Así lo dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tal vez hoy aún no entiendes por qué pasó lo que pasó. Tal vez sigues esperando una respuesta, pero escucha estos: a veces, Dios no responde inmediatamente porque está formando algo eterno. Él no te está castigando, Él está construyendo en ti una resistencia que solo nace del quebranto. Tus lágrimas no son desechos, son materia prima espiritual, son como cartas invisibles que suben al cielo con una súplica silenciosa, y Dios las lee todas, una por una. Algunas lágrimas clamaron por justicia, otras pidieron fuerza, y otras solo dijeron: Dios, no puedo más. Y en cada una, el cielo escribió una promesa de restauración, no como consuelo barato, sino como una estrategia real, porque Dios no desperdicia dolor, Él lo transforma. Hay heridas que tardan en sanar, y eso también tiene un propósito. A veces Dios permite que la cicatriz quede como señal, no para que duela,
sino para que nunca olvides de dónde te sacó. Y cuando otros te vean y pregunten cómo sobreviviste a eso que viviste, tú no vas a hablar de tu fuerza, vas a hablar de tu fe. No vas a contar una historia de superación personal, vas a contar una historia de intervención divina. Pero todo empezó con lágrimas, con noches en vela, con oraciones quebradas, con silencios largos, con miradas perdidas al techo, preguntándole a Dios si valía la pena seguir. Y Él te dice hoy, valió. Cada lágrima sembró algo, y ya empezó a germinar. No ignores el poder de tu llanto, no pienses que por haber llorado estás derrotado. El mismo Jesús lloró, y fue ese llanto, frente a la tumba de Lázaro, lo que precedió al milagro. ¿Te das cuenta? El llanto es parte del proceso. Incluso en el cielo, las lágrimas tienen lugar. Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero enjugará toda lágrima de los ojos de los suyos. Eso implica que incluso los redimidos lloraron, pero al final, todo será restaurado. Y si hoy estás viendo este mensaje, es porque ese proceso de restauración ya está comenzando en ti, no por mérito, no por casualidad, sino porque tus lágrimas activaron una alarma espiritual. El cielo reacciona al llanto justo. Cuando alguien clama con todo su corazón, los ángeles reciben órdenes, porque hay oraciones que no se dicen, se lloran, y hay milagros que no llegan por palabras, sino por lágrimas. ¿Puedes creer que incluso ahora, mientras ves este video, hay ángeles que ya están en movimiento? Porque este no es un video común, es una respuesta a una oración que hiciste sin darte cuenta, un recordatorio de que tus lágrimas no fueron ignoradas, de que Dios no está sordo, Él no duerme, Él no abandona, Él observa, Él recoge, Él anota, y en su tiempo, Él responde. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue algoritmo, fue dirección divina. Hay una promesa que viene, y tus lágrimas fueron el anuncio. Prepárate, no para más dolor, sino para la revelación del propósito, no para más llanto, sino para la cosecha. Y mientras esperas, no te avergüences de tu historia, porque cada lágrima que derramaste fue vista desde el cielo, y el cielo está por responder. Ahora, si esta palabra te tocó el corazón, sí, sientes que fue hecha para ti, haz que este mensaje llegue a alguien más. Suscríbete y activa la campanita para no perder el próximo mensaje, porque el cielo todavía tiene cosas por decirte. Y si puedes, deja tu me gusta, no por el video, sino como una declaración de fe. Creo que mis lágrimas no fueron en vano. Nos vemos en el próximo mensaje espiritual. Que Dios te bendiga. Amén. Hay momentos en la vida en los que el alma se desborda de tristeza, pero el rostro permanece intacto. Son esas lágrimas que no caen en público, que no se exhiben, que no tienen testigos humanos. Son las lágrimas silenciosas, las que se escurren en la oscuridad del cuarto, cuando todos duermen, cuando ya no hay fuerzas para hablar ni palabras, para explicar. Tal vez hoy estás escuchando esto porque tú también has vivido ese tipo de dolor. Un dolor que ni siquiera tu familia entiende, que tus amigos no sospechan, que los demás juzgan mal o ignoran. Pero déjame decirte algo con toda certeza, aunque nadie lo haya notado, aunque nadie te haya preguntado, ¿estás bien? Hubo uno que sí te vio, hubo uno que no necesitó que hablaras en voz alta, porque escuchó el grito de tu corazón. Ese es Dios. El cielo no necesita que te expliques para entenderte. Dios estuvo ahí cuando lloraste, y guardó cada lágrima, como un tesoro invisible. La historia de Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, es una de las narraciones más poderosas sobre el dolor escondido. Ana no podía tener hijos. Vivía con la carga de una sociedad que la medía por su fertilidad, con la competencia hiriente de Penina, la otra esposa de su marido, quien tenía hijos y la humillaba constantemente. Año tras año, Ana subía al templo, y aunque por fuera comía con su familia y hacía sacrificios como todos, por dentro estaba rota. En uno de esos viajes, Ana no pudo más, entró al templo y comenzó a orar. Pero su oración no tenía palabras audibles, solo movía los labios. Su llanto era tan profundo, tan íntimo, que ni siquiera podía expresarlo con voz. El sacerdote, Elí, al verla, pensó que estaba borracha, la juzgó mal.
no entendió su dolor, no vio el alma rota que tenía delante. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que en el momento más frágil de tu vida alguien te malinterpretó, te juzgó, te hirió aún más. Lo que le pasó a Ana no es solo una historia antigua, es la realidad de muchos que hoy sufren en silencio. Pero lo más hermoso de este relato no es el juicio de Elí ni las humillaciones de Penina, es lo que Dios hizo, porque aunque el sacerdote no entendió, aunque los demás no sabían, Dios sí, y lo demostró de forma contundente. La oración silenciosa de Ana, su llanto invisible, su súplica sin voz, fueron suficientes para mover el cielo. Dios escuchó esa oración íntima, vio esas lágrimas que nadie notó y le respondió, no de inmediato, no en el instante, pero sí con promesa. Ana quedó embarazada después de esa oración y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia bíblica. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que Dios no necesita que hables fuerte, ni que expliques tu dolor, ni que todos te crean. Él ve lo que nadie ve, Él cuenta cada lágrima, Él entiende los dolores que no tienen explicación. Lo que el mundo no notó, el cielo lo anotó. Hay batallas que parecen insignificantes para otros, pero que a ti te están desgarrando por dentro. A veces, la gente mira tu vida y cree que todo está bien porque trabajas, sonríes, sigues adelante. Pero solo tú sabes las noches que pasaste, sin dormir, los momentos en los que quisiste rendirte, las oraciones que hiciste sin palabras. Dios también las conoce, y no solo las conoce, sino que las honra. En el Salmo 56:8, David dice algo que muchos han pasado por alto: tú llevas la cuenta de todas mis huidas y has recogido mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Eso es real. Dios tiene registro de cada lágrima. No es un símbolo poético, es una verdad espiritual profunda. Cada vez que lloraste y nadie lo notó, cada vez que te tragaste el llanto en medio de una reunión, cada vez que sonreíste por fuera pero por dentro gritabas, todo eso está escrito, no en una hoja de papel, en el libro eterno del cielo, en el corazón del Padre, y eso cambia todo, porque a veces creemos que si nadie lo ve, no cuenta, que si no hay testigos, no hay justicia, pero en el reino de Dios, lo invisible también tiene peso. De hecho, muchas veces lo invisible tiene más poder que lo visible. ¿Acaso no fue en la intimidad de su dolor donde Ana activó su milagro? ¿No fue en esa oración privada, en ese llanto silencioso, donde comenzó su transformación? Lo que otros no vieron, el cielo lo usó. Dios no necesita testigos humanos para validar tu proceso. Él es suficiente como juez, como testigo, como redentor. Y si hoy estás atravesando una etapa de dolor invisible, esta palabra no viene solo a consolarte, sino a recordarte que ese proceso no será en vano. No todo el mundo lo entenderá, pero Dios lo usará. No todo el mundo lo sabrá, pero Dios lo recompensará. Hay personas que han aprendido a ocultar tan bien su dolor, que incluso cuando están al borde del colapso, nadie lo nota. Son los fuertes del grupo, los que siempre tienen una palabra de ánimo, los que resuelven todo para los demás. Pero, ¿quién los sostiene a ellos? Tal vez tú seas uno de esos. Y si lo eres, déjame decirte algo con el corazón: tú también tienes derecho a quebrarte, a llorar, a no poder más. No es falta de fe, no es debilidad espiritual, es humanidad, y Dios no rechaza tu fragilidad. Al contrario, es en ese momento donde su presencia se hace más real. Cuando llegas al límite, Él se vuelve tu fuerza. Cuando no puedes más, su espíritu comienza a obrar. Cuando te agotas, es cuando el cielo interviene, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu autosuficiencia. La historia de Ana también nos enseña otro principio clave: no necesitas estar bien para ser escuchado por Dios. Ana no estaba sonriente, ni en paz, ni fuerte cuando oró. Estaba desesperada. Su oración fue emocional, cruda, intensa, y aún así, fue aceptada. El modelo de oración que conmueve el corazón de Dios no es el perfecto, es el sincero, es el que nace del fondo del alma, es el que no tiene máscaras, es el que se atreve a llorar delante de Él, aunque el mundo no entienda. Ana no se preocupó por lo que Elí pensara. Ella sabía que su clamor no era para el sacerdote, era para Dios.
Y eso es algo que muchos necesitan recordar hoy. No ores para que otros te escuchen. No busques palabras bonitas. Ora como puedas. Llora si necesitas. Quédate en silencio si no tienes fuerzas. Dios traduce el lenguaje del alma. Dios no necesita frases armadas. Él siente lo que tú sientes. Además, es importante entender que hay un proceso entre el llanto y la respuesta. Ana no recibió su milagro al instante, pero después de orar, su semblante cambió, algo en su interior se fortaleció. ¿Por qué? Porque aunque no tenía todavía el hijo en brazos, tenía una certeza en el corazón: Dios la había escuchado. Y eso es lo que muchos necesitan hoy, no una solución inmediata, sino una confirmación interior de que no están solos, que su dolor fue visto, que su clamor no fue al vacío, que su historia no será olvidada. El mayor consuelo no es siempre el milagro, a veces es simplemente saber que alguien, el más importante de todos, estuvo ahí, y ese alguien es Dios. Él estuvo, Él está, y estará. Si tú eres alguien que ha llorado en secreto, que ha sufrido sin que nadie lo note, quiero que sepas que estás profundamente visto por el cielo. Tu historia no está perdida entre la multitud. Tus lágrimas no se evaporaron en el aire. Cada una tiene un peso eterno. Dios no solo las cuenta, las usa. Nada de lo que has vivido ha sido inútil. Y aunque muchos no lo sepan, Dios ha estado escribiendo cada capítulo contigo. Lo que hoy parece un momento roto, mañana será un testimonio de redención. Así como Ana sostuvo en sus brazos a Samuel, tú también sostendrás el fruto de tus oraciones. El llanto de hoy es la semilla del milagro de mañana, y aunque nadie lo haya notado, Dios sí, y eso lo cambia todo. Quizá no lo dijiste en voz alta, pero lloraste. Quizá nadie más lo notó, pero el cielo sí lo hizo. Tus ojos se llenaron de agua, tu alma se partió en silencio y tus fuerzas se deshicieron entre pensamientos que no sabías cómo ordenar, y mientras todos seguían sus rutinas, tú te desarmabas en lo secreto, y ahí, en ese momento que parece olvidado por el mundo, Dios escribió una promesa sobre ti. Isaías 38:5 no fue un versículo cualquiera, fue una respuesta celestial a un alma quebrada. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. No dice alguien me contó, no dice me enteré después, dice yo lo vi. El cielo no necesita testigos humanos para actuar. La compasión de Dios no duerme, no descansa, no depende de likes, de llamadas ni de abrazos de otros. Su compasión se activa incluso cuando nadie más te entiende. Él no necesita que expliques lo que sentiste. Él ya estuvo allí, Él vio, Él sintió, y cuando pensabas que estabas llorando solo, en realidad, estabas siendo observado por el amor más perfecto del universo. Cuando lloras, hay movimientos invisibles en lo espiritual. El enemigo quiere que pienses que el llanto es una muestra de debilidad, pero en realidad, es una expresión de profundidad del alma. Hay dolores que no se pueden encapsular en palabras. Hay situaciones que no pueden ser resueltas con consejos humanos. Y hay momentos en que todo lo que queda es dejar que el alma grite a través de los ojos. Y en ese instante, mientras tú solo ves lágrimas, Dios está viendo el nivel de tu batalla. Él no solo ve el sufrimiento, Él mide el fuego en el que estás caminando. Por eso el texto en Isaías no dice, he visto que estás triste, sino, he visto tus lágrimas. Él fue específico, Él identificó con precisión lo que nadie quiso mirar. Y en eso hay consuelo, hay redención, hay presencia, porque cada lágrima que has soltado en la tierra, ha sido recogida por manos que no se olvidan. No estás desamparado, no estás sin respuesta. El silencio de Dios no fue indiferencia, fue estrategia divina. La historia de Ezequías, a quien va dirigida esta palabra en Isaías 38, es profundamente reveladora. Este rey estaba enfermo, sentenciado a muerte, y en medio del caos, él ora, llora y espera. No pelea con palabras, no hace ruido público, solo gime desde su interior. ¿Y qué hace Dios? Manda al profeta Isaías de vuelta con una palabra inesperada: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Es decir, el llanto de Ezequías generó una reacción celestial. Esto revela algo poderoso, que hay oraciones que pueden cambiar decretos,
pero también que hay lágrimas que Dios no ignora. Aunque tú creas que tu llanto fue inútil, aunque hayas pensado que orar fue perder el tiempo, en lo invisible hubo un cambio de dirección. No necesitas saber cómo ni cuándo, solo necesitas recordar que tu dolor sí fue escuchado, sí fue visto, no fue en vano. La respuesta de Dios a Ezequías es una respuesta que también puede llegar a ti. ¿Por qué sentimos que Dios guarda silencio en medio del dolor? Porque nuestro corazón humano quiere una respuesta inmediata, audible, tangible, pero el cielo trabaja en otra frecuencia, y muchas veces, mientras tú interpretas silencio, en realidad Dios está operando cambios que tú aún no puedes ver. Es como un cirujano que no explica cada movimiento durante la operación, pero que sabe exactamente lo que hace mientras tú estás dormido. Así es Dios, mientras tú solo sientes la herida, Él ya está activando la restauración. El problema no es que Dios no hable, el problema es que queremos que lo haga en nuestro idioma emocional, en nuestro horario ansioso, y Él, que es sabio, se mueve en el tiempo perfecto, no en el que tú entiendes, sino en el que tú necesitas, aunque no lo veas. Por eso, aunque hayas llorado en silencio, aunque nadie más te haya preguntado cómo te sientes, Dios sí estuvo ahí. No fue indiferente, solo fue paciente, pero nunca ausente. Y hay algo más que no puedes olvidar: las lágrimas son lenguaje espiritual. En Salmos 56, 8, el salmista dice: tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Este versículo revela un protocolo celestial. Dios no solo ve tus lágrimas, las guarda, las colecciona, las honra. ¿Sabes por qué? Porque cada lágrima representa un momento en el que decidiste no rendirte. Llorar no es sinónimo de derrota, es evidencia de que aún tienes corazón. El llanto no es debilidad, es pureza emocional. Y si el cielo honra esas lágrimas, tú no deberías avergonzarte de ellas. Son memoria espiritual de tu resistencia, son testimonio de tu fe en medio de la tormenta. Si el mundo te pide que no llores, Dios te dice: llora aquí, en mi presencia, que yo recojo cada gota como semilla de lo que voy a devolver multiplicado. ¿Y qué pasa cuando oraste, lloraste, clamaste, y no pasó nada? ¿Dios no escuchó? ¿Fue indiferente? No. A veces, Dios responde con silencio porque quiere trabajar primero en tu interior. Hay procesos que no pueden ser acortados sin que pierdas lo que necesitas aprender. Y por más duro que suene, hay dolores que son necesarios, porque es en el llanto donde se revela quién eres realmente. Es en las lágrimas donde se cae toda apariencia y donde nace la verdad. Dios no fue indiferente a tu llanto, solo estaba esperando que esa lágrima se convirtiera en un río que limpiara el alma. A veces, lo más compasivo que puede hacer Dios no es detener tu dolor, sino acompañarte en él hasta que tu fe madure. Y ahí es donde muchos no entienden su silencio. Creen que Él está lejos, cuando en realidad está tan cerca que está llorando contigo, no para que sufras más, sino para que no sufras solo. Hay una escena en la Biblia que a menudo pasa desapercibida. Cuando Jesús llega al sepulcro de Lázaro, Él ya sabe que va a resucitarlo, ya tiene el poder, ya conoce el final de la historia, y aún así, ¿qué hace? Llora. Jesús llora, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo, llora. ¿Por qué? Porque aunque sabía que todo se arreglaría, su corazón fue conmovido por el dolor humano. Eso es compasión verdadera, no solo ver el dolor, sino entrar en él. Así también Dios entra en tu historia. Él no observa tu dolor desde una distancia eterna. Él se mete en tu valle, camina contigo, llora contigo, y a su tiempo, también te levanta, porque su compasión no duerme, no descansa, no caduca, y nunca será indiferente a tu llanto. Y si aún sientes que no hay salida, que tu oración quedó en el aire, que tus lágrimas no provocaron respuesta, recuerda esto: el cielo se movía incluso cuando tú pensaste que todo estaba quieto. No lo viste, no lo supiste, pero Dios ya estaba alineando personas, circunstancias y caminos para que en el momento oportuno, el consuelo llegara. A veces el milagro no ocurre en el tiempo en que lo pediste, sino en el tiempo en que tu corazón está listo para recibirlo. El silencio no es olvido, es preparación. La espera no es castigo, es formación.
y tus lágrimas no son invisibles. Son gemidos que llegan directo al trono de Dios. Lo que sentiste, lo que sufriste, lo que lloraste, todo fue visto, todo fue contado, todo fue respetado, porque para el cielo, cada lágrima tuya es una oración sin palabras que merece respuesta divina. Y esa respuesta ya está en camino. Hay momentos en los que el alma está tan cargada de dolor que las palabras simplemente no alcanzan. No es que no queramos orar, es que no sabemos cómo. Hay sufrimientos que nos dejan sin voz, sin fuerzas, sin claridad para formar una oración coherente. Es ahí, precisamente ahí, donde el llanto se convierte en oración. Las lágrimas tienen un lenguaje que el cielo entiende mejor que cualquier discurso. El dolor, cuando es puro, cuando nace de una herida profunda del alma, no necesita adornos ni explicaciones. Ante Dios, cada lágrima que corre por tu rostro lleva consigo una verdad espiritual, una súplica, un clamor oculto que solo Él puede interpretar. En el silencio del llanto, Dios escucha más que en el bullicio de muchas palabras. Él sabe lo que está detrás de cada lágrima, y aún más Él responde, no a lo que decimos, sino a lo que sentimos profundamente. David, el rey, salmista, fue uno de los hombres que más lloró ante Dios, cuando huía de Saúl, cuando fue traicionado, cuando perdió a su hijo, cuando cayó en pecado. Sus lágrimas llenaron noches enteras, pero en cada uno de esos momentos, David aprendió que sus lágrimas eran escuchadas. En el Salmo 56:8, David escribió, Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu redoma, has registrado cada una en tu libro. Esta frase no es poética, es profundamente espiritual. David estaba diciendo que Dios no solo ve las lágrimas, Él las colecciona, las guarda, las honra, porque para el cielo, una lágrima no es solo agua salada que cae, es evidencia viva de que el alma está clamando desde lo más profundo. ¿Cuántas veces creíste que estabas solo llorando? ¿Cuántas veces pensaste que tus lágrimas se perdían en la almohada o se evaporaban sin sentido? Hoy el cielo quiere que sepas, cada una fue registrada, ninguna se perdió. Hay llantos que no se oyen, pero que estremecen el mundo espiritual. Son esos momentos en los que lloras en silencio, para no ser visto, para no preocupar a nadie, para no parecer débil, y sin embargo, en lo oculto, algo poderoso sucede. Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta verdad bíblica revela algo poderoso. El Espíritu de Dios se alinea con el dolor humano al punto de que Él mismo gime cuando tú no puedes más. ¿Puedes imaginar eso? No estás solo. No solo Dios ve tus lágrimas, su Espíritu Santo llora contigo, traduce tu dolor, eleva tu clamor y lo presenta ante el trono como una intercesión perfecta. Tu quebranto no es debilidad, es altar. Tu llanto no es vacío, es lenguaje. Y en esa dimensión espiritual, los cielos se mueven. Es importante que entiendas esto, las lágrimas no son solo una descarga emocional, son también una expresión espiritual. En el mundo físico, llorar parece señal de tristeza, agotamiento o derrota, pero en el mundo espiritual, llorar delante de Dios puede significar apertura, rendición, intercesión y adoración. Las lágrimas son una forma de desnudar el alma ante el Creador, sin filtros, sin máscaras. Cuando lloras ante Dios, estás diciendo, aquí estoy, sin fuerzas, sin respuestas, pero contigo. Y eso es exactamente lo que activa la intervención divina. Dios no se impresiona por nuestras palabras elocuentes, Él responde a la sinceridad del corazón, y nada es más sincero que una lágrima que nace del dolor y busca alivio en la presencia de Dios. La historia del profeta Jeremías también nos enseña esto. A él lo llaman el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque comprendía el dolor de su pueblo y sentía en carne propia el rechazo espiritual de Israel. En Lamentaciones 2:18 se lee, clama al Señor, hija de Sión, deja correr tus lágrimas como un arroyo día y noche. No te des descanso, no des reposo a tus ojos. Este versículo muestra que hay momentos donde el llanto continuo, el clamor sin pausa, es parte de una búsqueda intensa de Dios.
No siempre el alivio viene en el primer grito. A veces hay que llorar profundamente, varias veces, hasta que el corazón se ablande, hasta que la herida se limpie, hasta que el alma quede libre. El llanto prolongado no es señal de debilidad, es persistencia espiritual. Es insistir ante el cielo hasta que la atmósfera cambie. Hay personas que han aprendido a reprimir el llanto, pensando que es más fuerte quien no llora, pero esa es una mentira emocional que ha producido generaciones heridas y corazones endurecidos. Jesús, el Hijo de Dios, lloró, y no solo una vez, lloró por Lázaro, lloró sobre Jerusalén, lloró en Getsemaní. El llanto de Jesús no fue emocionalismo, fue revelación. Él nos mostró que hay poder en llorar con propósito, llorar con el corazón abierto, llorar porque se ama, llorar porque se carga un dolor que solo el Padre puede aliviar. Si Jesús lloró, ¿quién eres tú para sentirte débil por llorar? Las lágrimas no te disminuyen, te humanizan, y al mismo tiempo, abren portales espirituales para que el consuelo del cielo llegue. No te sientas mal por llorar. Si lo haces, delante de Dios, estás construyendo algo eterno. A veces, el entorno no entiende tus lágrimas. Incluso personas cercanas pueden menospreciar tu llanto, pueden llamarlo exageración, manipulación o inmadurez. Pero hay un detalle importante: no necesitas que los demás entiendan tu dolor, necesitas que Dios lo transforme. Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, entró en una crisis de angustia tan profunda que deseó la muerte. Sera fue al desierto, se acostó debajo de un arbusto y lloró. No oró, no predicó, no proclamó ninguna promesa, solo lloró, pero Dios no lo desechó. Le envió un ángel, le preparó comida, le dio descanso, le habló con ternura. Esto prueba que Dios no exige rendimiento cuando estás quebrado. Él te cuida, te abraza y espera contigo hasta que puedas caminar otra vez. Tus lágrimas no lo alejan, lo atraen. Hay una promesa poderosa en el Salmo 126:5: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Esta palabra es clave, porque muchas veces creemos que nuestras lágrimas son pérdida, que tanto dolor no tendrá recompensa. Pero la Biblia dice que cada lágrima es semilla, y que toda semilla que cae en el suelo espiritual correcto, dará fruto. ¿Cuántas veces lloraste en soledad, sin ver respuesta? ¿Cuántas veces tu clamor fue ignorado por los hombres? Hoy Dios te dices, no lloraste en vano, hay una cosecha esperándote. Puede que hoy no veas los brotes, pero el terreno ya fue regado, el fruto llegará, y será abundante. Porque Dios no es injusto para olvidar lo que sembraste con dolor. Tus lágrimas regaron el futuro que aún no ves, pero que ya fue prometido. Tal vez hoy estés en ese punto, agotado, sin palabras, con el alma seca, pero con los ojos todavía capaces de llorar. Si es así, no te detengas, llora delante del Señor, no te avergüences, cierra la puerta de tu cuarto, pon una adoración suave, y deja que el corazón se derrita en su presencia. No intentes controlar lo que Él quiere liberar. El llanto también es limpieza. Hay heridas que no se sanan con palabras, sino con lágrimas. Hay culpas que no se lavan con discursos, sino con quebranto. Y hay cadenas internas que solo se rompen cuando el alma llora con sinceridad delante del único que puede restaurarla completamente. Tu llanto puede ser hoy el inicio de tu sanidad. Puede ser la puerta hacia la nueva etapa. Puede ser lo que estabas necesitando para que el cielo actúe. No estás solo en tu dolor. El cielo no está en silencio. Dios no está distante. Él está más cerca que nunca, recogiendo cada lágrima que cae, anotando cada suspiro que das, escuchando cada palabra que no puedes pronunciar. Y no solo te verá, te comprende. Y no solo te comprende, te abraza. Y no solo te abraza, te restaura. Sigue llorando si es necesario, pero no lo hagas como quien perdió la fe. Llora como quien sabe que sus lágrimas tienen destino. Llora como quien sabe que Dios no solo ve, sino que actúa. Llora como David, como Jeremías, como Elías, como Jesús. Llora sabiendo que tu dolor no es el final, es parte del proceso, y que del otro lado de esas lágrimas, hay algo nuevo que Dios está preparando. Hay un momento en la vida en el que el alma, rota y sin fuerzas, se pregunta si todo el dolor vivido tuvo algún propósito real.
Esa sensación de haber llorado, en vano, de haber derramado lágrimas en un desierto estéril, puede convertirse en una prisión emocional que encierra el corazón en la desesperanza. Pero hay una verdad espiritual que rompe esa jaula: el cielo no desperdicia ni una sola lágrima, cada una de ellas es contada, cada una registrada, y muchas veces, esas lágrimas son la semilla que Dios usa para hacer brotar testimonios que marcarán generaciones. El Salmo 126:5 lo declara con autoridad espiritual: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No es poesía religiosa, es una ley espiritual. Lo que lloraste no fue tiempo perdido, fue un acto de siembra, invisible, que ahora empieza a mover los cielos a tu favor. Tus lágrimas abonaron un suelo que nadie veía, pero que el cielo no dejó de regar. Lo que parece un momento de derrota puede ser, en realidad, el instante en que tu espíritu empieza a alinearse con un propósito mayor. Muchos en la Biblia lloraron, y sus lágrimas no fueron ignoradas. José lloró en la soledad del pozo y en la frialdad de la cárcel, pero cada lágrima fue una semilla que lo llevó a sentarse en el trono de Egipto. Ana lloró en silencio, con un clamor que ni siquiera sus labios pronunciaban, y ese llanto fue el abono espiritual que permitió nacer al profeta Samuel. David lloró en cuevas, perseguido, traicionado, humillado, pero su llanto abonó el camino hacia el trono y lo preparó para reinar con el corazón de Dios. Cada lágrima tenía un propósito oculto. Ninguna fue un accidente emocional. Todas eran parte de una construcción espiritual profunda. Si hoy crees que lloraste por gusto, estás subestimando la manera como Dios trabaja en secreto. Las lágrimas no son signos de derrota, son los primeros signos del nuevo fruto. Llorar no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Cuando alguien llora en la presencia de Dios, está reconociendo que hay algo más profundo operando en su alma que las palabras no logran expresar. Y en esa honestidad emocional, Dios encuentra terreno fértil. El mundo puede ver el llanto como fragilidad, pero en el reino, las lágrimas auténticas son oraciones líquidas, son mensajes que el alma le envía al cielo sin necesidad de palabras. Muchas de las promesas más fuertes que Dios ha liberado en la historia nacieron de momentos en que alguien rompió en llanto. Las lágrimas activan dimensiones que la oración formal a veces no toca. Es por eso que hay momentos en que, simplemente, no puedes seguir hablando, solo lloras, y ahí, sin darte cuenta, estás sembrando en el espíritu algo que más tarde dará cosecha. No ignores tus lágrimas, no las minimices. Ellas son testigos de tus batallas silenciosas, son evidencia espiritual de que pasaste por noches donde nadie te aplaudió, nadie te sostuvo, nadie te entendió, pero aún así no soltaste la fe. Ese llanto, ese temblor que sentiste en la madrugada cuando te quebraste, no fue inútil, fue un acto espiritual profundo, y Dios no solo lo vio, lo recibió como una ofrenda viva, porque hay lágrimas que no solo riegan la tierra, riegan promesas. Hay dolores que no solo duelen, preparan. Lo que parecía un derrumbe emocional era en realidad una rotura necesaria para que algo nuevo pudiera entrar. A veces Dios no puede sembrar algo en nosotros porque todavía estamos demasiado llenos de nuestras propias estructuras, nuestras propias fuerzas. Pero el llanto abre espacio, el llanto quiebra, y cuando hay quiebre, hay entrada del Espíritu. El Salmo 126 es uno de los textos más poderosos sobre la transformación del dolor en gozo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Te das cuenta? No dice que quizás cosechen, no dice que algunos lo logren. Afirma con certezas: el que sembró con lágrimas, cosechará con alegría. ¿Pero cuándo? Esa es la gran tensión, porque entre la siembra y la cosecha hay espera, y esa espera, muchas veces, también está regada de más lágrimas. Es un proceso, no es inmediato, es espiritual. Lo que Dios está haciendo contigo no es superficial, por eso no puede ser rápido, por eso duele, porque las raíces profundas solo crecen en tierra quebrada. Así como el grano de trigo debe morir para dar fruto, muchas veces tus sueños, tus planes, incluso tus relaciones,
tienen que morir simbólicamente para que lo que viene de Dios realmente florezca. Y ese proceso siempre viene acompañado de lágrimas. Alguien necesita saber hoy que su llanto no fue en vano, que esa noche donde parecía que nadie te veía, fue una noche sagrada, que ese dolor que te quebró también fue el umbral que te conectó con lo eterno. Dios no desperdicia el sufrimiento, Él lo transforma, y lo transforma en gloria, no en fama, no en aplausos, en gloria, la gloria de haber resistido, la gloria de tener una fe más profunda, la gloria de tener una autoridad espiritual real, nacida no en seminarios, sino en lágrimas. Porque hay cosas que solo se aprenden llorando, hay dimensiones de Dios que solo se revelan cuando el alma está quebrada, y tú estuviste ahí, tú conociste ese lugar, por eso ahora puedes hablar de fe con más peso, por eso ahora tienes discernimiento, por eso ahora tus oraciones ya no suenan vacías, porque tus lágrimas le dieron verdad a tu espiritualidad. Jesús mismo lloró, y eso cambia todo. El Hijo de Dios, la expresión perfecta del Padre, se quebró en llanto ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Si sabía que lo iba a resucitar. Porque el dolor humano es válido, porque el llanto no anula la fe, la profundiza. Jesús lloró porque sentía compasión, porque entendía el dolor ajeno, porque su corazón no estaba blindado a las emociones humanas. Y si el propio Cristo lloró, ¿quiénes somos nosotros para avergonzarnos de haber llorado? Tus lágrimas no te quitan dignidad espiritual, te dan humanidad ungida, te convierten en alguien que puede entender a otros. Y eso es esencial en el reino, porque el reino no se trata solo de predicar, se trata de abrazar, de acompañar, de consolar. Y nadie puede consolar si nunca ha llorado. Cada lágrima que derramaste abonó el terreno de tu testimonio. Hoy puedes mirar hacia atrás y darte cuenta que muchas de las cosas que hoy son fortalezas en ti nacieron en momentos de debilidad, que lo que hoy puedes enseñar con autoridad, lo aprendiste en el dolor, que lo que hoy te mueve a ayudar a otros, lo descubriste en noches oscuras. Tus lágrimas fueron semillas, y las semillas no se entierran para olvidarlas, se entierran para que algo nazca. Hoy quizás no veas el fruto aún, pero hay raíces creciendo bajo la superficie, hay movimiento invisible, hay una cosecha que se está gestando en secreto, porque así es Dios. Trabaja en el silencio, pero entrega en público, honra en lo íntimo, pero manifiesta en lo abierto, y lo que lloraste en secreto, un día lo celebrarás en público. Por eso, no tengas vergüenza de tu proceso, no escondas tus lágrimas, no borres de tu memoria los momentos de dolor, no los niegues. Honra tu proceso, honra ese dolor que te quebró, honra esa etapa donde parecías estar perdido, pero el cielo estaba trabajando, porque cuando llegues a tu temporada de cosecha, tendrás algo más que fruto, tendrás historia, y una historia ungida tiene poder, poder para sanar a otros, poder para testificar, poder para mostrar que Dios no abandona, poder para afirmar que, sí, lloraste, pero no fue en vano. Sembraste, y vas a cosechar, cuando estás en tu punto más bajo, cuando no queda nada más que lágrimas y un suspiro débil que ni siquiera logra formar una oración. Allí es donde el cielo se inclina. Muchos creen que cuando lloran solos, Dios está lejos, pero eso es una mentira disfrazada de sentimiento. La historia de Agar y su hijo en el desierto revela una verdad espiritual profunda. El cielo no solo mira desde lejos, el cielo se inclina. Cuando el agua en el odre se terminó, cuando el desierto parecía ser el final y no había auxilio humano a la vista, Agar se alejó para no ver morir a su hijo. Ella pensaba que era el fin, pero el texto bíblico dice algo impactante: y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis las 9:17 de la noche. No dice que oyó el grito de Agar, aunque también lloró. No dice que descendió porque alguien clamó con fe. Dice que escuchó el llanto de un niño inocente. Esa es la imagen más pura del consuelo divino. Dios responde al llanto genuino, incluso cuando ya no hay palabras, solo dolor. Ahora, imagina ese momento, un desierto ardiente, dos vidas a punto de apagarse, una madre desesperada, un niño deshidratado. No hay sombra, no hay recursos, no hay caminos ni dirección. Todo parece terminado, pero justo ahí, donde no hay
plan humano que funcione, donde el abandono parece total, el cielo no solo observa, actúa. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente al dolor, porque hay lágrimas que se elevan más alto que cualquier oración adornada. La historia de Agar es una respuesta contundente para quienes creen que su sufrimiento pasó desapercibido. Dios vio, Dios oyó, Dios respondió, no porque Agar era perfecta, no porque había hecho todo bien, sino porque ella era madre, porque su hijo tenía promesas, porque aunque el entorno gritaba desesperanza, el cielo todavía tenía recursos que ella no veía, y lo tiene contigo también. Hay un punto en el relato que no puede pasar desapercibido. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. La frase en donde está tiene un peso espiritual fuerte. Significa que Dios no necesita que llegues a un templo, ni que grites más fuerte, ni que cambies de ubicación para ayudarte. Él oye desde donde estás. Desde el rincón donde lloraste sin testigos, desde la habitación donde pensaste en rendirte, desde la cama donde te enredaste con tus dudas, desde ese lugar donde nadie más te buscó, pero Él te encontró. Este mensaje es un recordatorio. El lugar donde más caíste puede ser justo donde Dios decida levantarte. No ignores esa posibilidad solo porque aún estás tirado. El cielo todavía se inclina. El consuelo de Dios no llega siempre como esperamos. No viene envuelto en aplausos ni acompañado de multitudes. A veces, es un susurro en medio del desierto, un manantial donde antes había polvo, una voz celestial preguntando, ¿qué tienes? Dios no hace esa pregunta por ignorancia, sino para revelarte que Él ya está trabajando donde tú solo ves desolación. En el caso de Agar, la solución no llegó con un milagro ruidoso, sino con la apertura de sus ojos. Dice el texto, entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua. La fuente no apareció en ese momento, ya estaba allí, pero ella no podía verla porque su dolor había nublado su percepción. ¿Cuántas veces tu sufrimiento ha bloqueado lo que Dios ya puso cerca de ti? ¿Cuántas veces has estado al borde de un milagro sin saberlo, porque tus lágrimas eran más densas que tu fe? Agar no solo representa una madre en angustia, representa a todos los que han sido marginados, usados y luego descartados. Ella fue sierva, luego madre por mandato ajeno, luego expulsada, luego rechazada. Su historia es la de muchos que sienten que su vida solo sirve cuando otros la aprueban. Pero el cielo no funciona con esos criterios. Dios no respondió porque Abraham lo pidió, no intervino porque Sara se arrepintió. El cielo se inclinó porque la vida de un niño estaba en riesgo, porque una mujer deshecha aún respiraba, porque, aunque parecía invisible para los hombres, era visible para Dios. Y esa es la verdad que debes grabar en tu alma. Tú no necesitas ser visto por todos para ser ayudado por Dios. Basta que Él te vea, y Él te ha visto. A veces creemos que Dios solo se manifiesta en lo alto, en lo glorioso, en lo evidente. Pero hay una especialidad divina que pocos comprenden. La gloria de Dios se hace más clara en medio de la desesperación humana. En el caso de Agar, no hubo rayos ni fuego, hubo agua, hubo dirección, hubo consuelo. El desierto no desapareció, pero dejó de ser un cementerio para convertirse en un lugar de encuentro con el Dios que oye. Ese mismo patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando Moisés huye y cree que su vida terminó, Dios lo llama desde la zarza. Cuando Elías desea morir en una cueva, el cielo lo alimenta. Cuando Ana llora en silencio, el cielo ya preparaba a Samuel. Y cuando tú lloraste sin que nadie notara, el cielo se inclinó también. En la narrativa de Agar hay otro detalle que revela el corazón de Dios. El ángel no solo le muestra el agua, sino que reafirma una promesa. Le dice que su hijo será una gran nación. ¿Cómo es posible eso en el desierto, sin comida, sin patria, sin futuro visible? Porque cuando Dios habla desde el cielo, lo hace desde una dimensión donde lo que parece imposible ya está hecho. Esa promesa no fue nueva, fue una reafirmación. A veces, el consuelo no es que Dios haga algo nuevo, sino que te recuerde lo que ya te dijo. El cielo no se retracta cuando cambia el entorno. Si te prometió algo en días de paz,
no lo anula en tiempos de desierto. Lo que pasa es que el dolor te hace olvidar, pero Dios no olvida. La lágrima que derramaste no solo fue escuchada, fue registrada. Agar llamó a aquel lugar con un nombre que define toda su experiencia, El Roi, que significa el Dios que me ve. Eso es más que una expresión bonita, es un testimonio de alguien que descubrió que aún en el abandono, hay ojos celestiales fijos en ti, no se apartan, no se distraen, no descansan. Dios te ve con un amor que no depende de tu desempeño. Él te ve con compasión cuando tú te ves con desprecio, te ve con intención cuando tú crees que estás perdido, y no solo te ve, se inclina. Esa es la diferencia entre un Dios distante y el Dios de la Biblia. Él no es observador pasivo, es Padre activo, es consolador presente, es proveedor silencioso, es socorro en medio del valle. Si hoy estás en el punto más bajo, no temas. Lo que sientes como final puede ser el comienzo de tu encuentro más profundo con Dios. Tal vez nadie más te dé valor, tal vez tus errores te condenen, tal vez tus recursos se hayan agotado, pero si te queda aliento, si puedes aún suspirar, el cielo todavía puede inclinarse. El mismo Dios que oyó a un niño moribundo y una madre excluida, hoy también puede escuchar desde donde estás. Y si Él escucha, Él responde, y si responde, es porque todavía hay un propósito que no se ha cancelado. No estás tan solo como crees, hay un manantial cerca, solo necesitas que Dios te abra los ojos. Él ya está allí, Él ya ha visto, y lo más importante, ya ha decidido inclinarse por ti. La vida está llena de momentos que parecen carecer de sentido, especialmente cuando atravesamos dolor profundo, cuando las lágrimas inundan nuestros ojos y el alma se siente quebrantada. Sin embargo, la palabra de Dios nos trae una verdad que trasciende el sufrimiento inmediato y nos invita a ver más allá del presente. Las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Romanos 8:18. Esta frase no es solo un consuelo barato, es una revelación profunda que nos muestra que todo lo que vivimos, incluso las lágrimas que derramamos, tiene un propósito oculto, una razón que solo el tiempo y la fe podrán revelar con claridad. En este espacio espiritual, quiero invitarte a contemplar esa realidad, a sentir en tu corazón que no lloraste por nada, que nada fue en vano, y que Dios está preparando un escenario glorioso para ti. Muchas veces, en el calor de la prueba, la mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Para qué tantas lágrimas? En medio de esta tormenta emocional, es normal que el alma dude y el corazón se sienta confundido, incluso traicionado, pero la Escritura nos dice que cada aflicción es temporal, que tiene un límite, un tiempo bajo el cielo, y que lo que está por venir supera infinitamente lo que ahora nos duele. Esta promesa no es para minimizar tu sufrimiento ni para que finjas valentía, es para recordarte que la dimensión divina en la que actúa Dios trasciende nuestro tiempo humano, que Él ve un cuadro completo que nosotros apenas alcanzamos a imaginar. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, seguramente él también conocía el peso del dolor, la soledad, las heridas que nadie veía, pero su fe no permitió que el presente definiera su realidad eterna. Él entendió que las lágrimas de hoy están abonando un terreno invisible donde Dios sembrará la gloria que será manifiesta. Esa gloria no siempre llega en forma de milagro espectacular o cambio inmediato. A veces se revela en la transformación interna, en la sanación del espíritu, en la restauración de la esperanza. Es una gloria que toca la esencia de tu ser y te prepara para un propósito mayor. ¿Has pensado que las lágrimas que derramaste fueron parte de un proceso de purificación? Cuando lloras, no solo expresas tristeza o frustración, estás limpiando heridas profundas, estás liberando cargas que pueden haber pesado por años. Es un proceso doloroso, sí, pero necesario para que el corazón se abra a la renovación. Dios usa ese llanto para deshacer nudos emocionales y espirituales que nos atan. Por eso, no importa cuánto tiempo hayas llorado, ni cuán silencioso haya sido tu dolor, Dios está trabajando en ti, moldeándote para que la gloria futura sea auténtica y duradera. Hay un ejemplo poderoso en la Biblia que refleja esta verdad: José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos,
sufrió injusticias y prisión por años. ¿Acaso sus lágrimas y sufrimientos fueron en vano? La respuesta es no. Cada lágrima de José fue un eslabón en la cadena que lo condujo a ser gobernador de Egipto, una posición desde la cual pudo salvar a muchas familias, incluida la suya. Su historia nos muestra que Dios toma el dolor y lo convierte en plataforma para un propósito divino. A veces no entendemos cómo ni cuándo, pero podemos confiar en que ese propósito existe y está activo. Dudar de por qué sufriste tanto es humano y comprensible, pero no permitas que esa duda te robe la fe. Recuerda que Dios tiene tiempos perfectos y que incluso las lágrimas que derramaste tienen su lugar en el plan eterno. No todas las respuestas se entregan de inmediato ni en la forma que deseamos, pero hay algo seguro: el llanto no fue en vano. Fue una inversión espiritual que Dios utiliza para preparar tu alma para la manifestación de su gloria. No te desalientes si hoy no ves frutos inmediatos. La semilla está creciendo en lo invisible. Otra dimensión que debemos contemplar es que las aflicciones también nos enseñan a depender más de Dios, a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y abrir espacio para la gracia divina. Cuando todo parece perdido y las lágrimas caen sin consuelo humano, Dios se hace más cercano. En ese punto, el corazón roto aprende a buscar a Dios con sinceridad, a confiar en su amor infinito y a experimentar una intimidad que solo el dolor puede abrir. Esa comunión profunda con el Padre es una bendición que no podrías alcanzar sin haber pasado por el valle. Además, el proceso de llorar y sufrir también nos prepara para ser testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Cuando la gloria se manifieste, cuando veas que el propósito oculto se ha revelado, tu historia de lágrimas se convertirá en una inspiración para otros. Muchas veces, nuestras pruebas personales se transforman en puentes para que otros encuentren esperanza. El dolor vivido con fe se convierte en una luz que ilumina el camino de quien atraviesa oscuridad similar. Tu restauración no solo te beneficia a ti, sino que también es un mensaje poderoso para tu comunidad espiritual. Reflexiona también en la paciencia que el proceso exige. En una cultura que valora la inmediatez, la espera se vuelve un enemigo. Pero la Biblia nos recuerda que todo tiene su tiempo, y esa es una de las enseñanzas más profundas que podemos asimilar. No te desesperes porque tu restauración no sea rápida o evidente. Dios no se apresura ni se demora. Él cumple a su tiempo, y ese tiempo es siempre perfecto. La paciencia fortalecida en medio del llanto hace que la gloria sea aún más dulce y poderosa. Finalmente, el propósito oculto detrás de tus lágrimas puede incluir la preparación para una misión o llamado especial. Dios no solo usa el dolor para sanar, lo usa para capacitarte para lo que Él te ha encomendado. Cuando sientas que tus lágrimas han sido demasiadas y te preguntes si valió la pena, recuerda que Dios no desperdicia nada. Cada prueba, cada llanto, es parte de tu entrenamiento espiritual para que puedas cumplir con valentía el destino que Él ha puesto en tu vida. La gloria futura será la manifestación del trabajo divino que se ha hecho en ti. En resumen, no lloraste por nada. Tus lágrimas no fueron señales de derrota, sino marcas de un proceso divino. Aunque hoy sientas que el dolor pesa más que la esperanza, la Escritura es clara: las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que está por manifestarse. Esta es la promesa que sostiene al creyente en la tormenta y la luz que ilumina el camino hacia la restauración. Confía en que Dios está obrando en lo oculto, que el tiempo de tu gloria está cerca, y que todo lo que has vivido tiene un propósito eterno y glorioso. En la batalla espiritual que enfrentamos diariamente, el dolor y las lágrimas pueden convertirse en armas poderosas en manos del enemigo. Satanás sabe que el sufrimiento humano es un terreno fértil para sembrar desesperanza, culpa y condena. Así lo revela la Escritura en Juan 10:10, donde Jesús advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta advertencia es más que una frase, es un llamado a reconocer la estrategia del enemigo, que busca aprovechar cada lágrima que derramaste para convertirla en un final, en una derrota espiritual definitiva. Sin embargo, la historia no termina ahí. Dios, en su infinito amor y poder, tiene planes contrarios, y lo que el enemigo quiso para destrucción,
Él lo usará para levantar y restaurar tu vida. Es natural que cuando atravesamos momentos de dolor profundo, nos invada un sentimiento de vergüenza. Caer, sufrir, sentir que hemos sido vencidos puede hacer que pensemos que estamos destinados a cargar una cruz eterna de fracaso. Pero esta vergüenza no proviene de Dios, sino de la voz mentirosa del enemigo, que busca paralizarnos y evitar que veamos la verdad de nuestra identidad en Cristo. Es en esos momentos cuando Satanás más fuerza intenta tomar, porque sabe que, si logra que creamos que nuestro dolor es el fin, habremos entregado la victoria sin luchar. Para entender mejor esta dinámica, debemos recordar que el enemigo nunca actúa directamente en luz. Siempre busca operar en la sombra, disfrazando la destrucción como un callejón sin salida. Cuando te sientes solo en el sufrimiento, cuando tus lágrimas parecen no tener fin, Satanás quiere que creas que no hay esperanza, pero la Biblia nos revela que Dios es especialista en transformar situaciones imposibles. Él puede convertir las ruinas en cimientos sólidos, las lágrimas en fuentes de alegría, el final en un nuevo comienzo. Esto no es solo un consuelo, sino una realidad espiritual que cambia vidas. En la historia bíblica, vemos como personajes que sufrieron enormemente, a veces por ataques directos del enemigo, fueron levantados por Dios para cumplir propósitos divinos. Tomemos el ejemplo de Job, un hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza. Satanás intentó usar su dolor para destruir su fe, para hacerle renunciar a Dios. Pero Job, aunque profundamente dolido, no perdió la esperanza. Dios no solo restauró su vida, sino que la multiplicó. Su historia nos enseña que lo que parecía ser un final oscuro fue el preludio de una restauración gloriosa. No importa cuán profundo sea el abismo, Dios puede sacar de él un testimonio de victoria. Satanás también busca que internalicemos la idea de que nuestras lágrimas nos hacen débiles o menos valiosos. Quiere que te convenzas de que tu sufrimiento es señal de fracaso personal o de una falta de fe. Esta mentira es una trampa peligrosa porque hace que el alma se hunda en la autocrítica y la condena. Sin embargo, en Cristo, llorar no es debilidad. Es una expresión humana que él mismo experimentó. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, mostrando que el dolor es parte del camino, pero no el destino final. Por eso, debes saber que tus lágrimas son preciosas para Dios, y Él no te juzga por ellas. Otro aspecto crucial es que el enemigo quiere que te aísles. La soledad en el sufrimiento es una de sus armas más poderosas porque en la soledad las voces negativas se amplifican. Por eso, es vital que busques comunión con hermanos en la fe, que te permitas recibir apoyo, oración y amor. Dios usa la comunidad para recordarte tu valor y para combatir las mentiras del enemigo. Recuerda que el cuerpo de Cristo está diseñado para sostenerse mutuamente, especialmente en los tiempos de prueba. No estás solo, aunque el enemigo quiera convencerte de lo contrario. Cuando sientas que el enemigo quiere que tu dolor sea tu final, recuerda la promesa de Jesús: he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta vida abundante no significa ausencia de problemas, pero sí incluye la capacidad de superar, de levantarse y de experimentar la plenitud de la gracia divina. Dios tiene poder para reescribir tu historia, para transformar tus lágrimas en risas, tu derrota en victoria, tu caída en escalón hacia la cima. La estrategia divina de Dios para usar lo que Satanás quiso para destrucción es un misterio que se manifiesta en la fe y la perseverancia. No siempre entendemos cómo ni cuándo ocurrirá, pero podemos confiar en que la restauración viene. A veces sucede de forma gradual, sanando heridas internas y reconstruyendo el alma paso a paso. Otras veces, Dios obra milagros que sorprenden y liberan. En ambos casos, tu rol es mantener la fe, aferrarte a su palabra y no permitir que el enemigo robe tu esperanza. Además, Dios usa las pruebas y las lágrimas para enseñarnos lecciones espirituales profundas. Nos enseña sobre nuestra dependencia de Él, sobre el valor de la humildad y la importancia del perdón, incluso hacia nosotros mismos. El proceso de levantamiento implica también un cambio interno, una transformación que fortalece el carácter y nos prepara para desafíos futuros.
La victoria sobre el dolor es también una victoria sobre el enemigo, que se ve derrotado cuando nuestra fe resiste y crece a pesar de las circunstancias. No olvides que el enemigo teme la restauración. Cada lágrima transformada en alegría es una derrota para Satanás, una demostración del poder de Dios en acción. Por eso, no permitas que su estrategia te robe la paz ni la esperanza. Cada vez que eliges confiar en Dios, aunque tu corazón esté quebrantado, estás dando un paso hacia tu levantamiento espiritual. Dios celebra ese acto de fe y comienza a mover el cielo para que experimentes la restauración prometida. Por último, recuerda que esta batalla no la libras solo con tus fuerzas. La oración, la meditación en la palabra, el aliento del Espíritu Santo y la comunión con otros creyentes son armas poderosas contra las mentiras del enemigo. Busca en Dios la fuerza para levantarte cada día, aunque el camino sea difícil. Él está contigo, dispuesto a transformar cada lágrima en un testimonio vivo de su amor y poder. El enemigo quiso que tus lágrimas fueran tu final, pero Dios decretó que sean el inicio de tu restauración. Esa es la verdad que hoy quiero que guardes en tu corazón. En la vida espiritual, hay momentos en los que la sensibilidad hacia la voz de Dios no nace en la tranquilidad, sino en el quebranto, en el dolor profundo que transforma nuestro corazón y nos abre a escuchar lo que antes parecía lejano o inalcanzable. La experiencia de Job es un claro ejemplo de esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este versículo no solo señala un cambio en la percepción, sino un salto espiritual, una nueva dimensión de relación con Dios que solo se alcanza después de atravesar la prueba y el sufrimiento. Tus lágrimas, aunque hayan sido amargas, te hicieron sensible, afinando tus oídos espirituales para captar la voz celestial que guía, consuela y fortalece. Cuando enfrentamos dificultades, el alma se abre de manera distinta. El dolor tiene una manera única de derribar las barreras del orgullo, la autosuficiencia y la distracción que muchas veces bloquean nuestra capacidad de escuchar a Dios. La sensibilidad espiritual no es un don abstracto, sino el fruto de un corazón quebrantado, dispuesto a reconocer su necesidad absoluta de ayuda divina. Tus lágrimas han ablandado esa dureza, han hecho tu espíritu más receptivo. No es casualidad que en los momentos más oscuros se manifiesten las revelaciones más claras. La conexión con Dios se vuelve más profunda en el valle del sufrimiento porque las distracciones del mundo se disipan y el alma se enfoca en lo esencial. La voz del cielo, antes solo un susurro tenue, se convierte en un mensaje nítido que atraviesa el ruido y la confusión. Esto no significa que el dolor sea deseable o bueno en sí mismo, sino que Dios puede usarlo para un propósito mayor, abrirnos a su dirección y amor. En la historia de Job, después de perderlo todo, su encuentro con Dios fue tan real y profundo que superó la mera fe de oídas y se convirtió en una experiencia personal, íntima y transformadora. Quizás tú también has sentido que, después de llorar y pasar por pruebas difíciles, tu oración es más sincera, tus pensamientos más claros, y la guía divina más evidente. Este despertar espiritual es una señal de que el quebranto ha hecho algo poderoso dentro de ti. No es casualidad ni un accidente, es la obra del Espíritu Santo que suaviza el corazón y afina el oído para escuchar el consejo y la paz que solo Dios puede ofrecer. Esta sensibilidad te prepara para caminar en obediencia y en confianza, aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato. El dolor puede ser una escuela dura, pero también es un maestro que enseña a discernir la voz de Dios entre tantas otras. Cuando la mente está saturada de preocupaciones y emociones fuertes, el alma busca refugio en lo trascendente y se vuelve más alerta a las señales espirituales. Las lágrimas derramadas con sinceridad son como un sintonizador que ajusta nuestra percepción para escuchar no solo palabras humanas, sino la inspiración divina que da luz en medio de la oscuridad. Esta conexión renovada es fundamental para avanzar hacia la restauración y la plenitud que Dios tiene preparada. Además, el quebranto espiritual no solo abre el oído para escuchar, sino que también abre el corazón para entender. Es común que, en momentos de bienestar, la voz de Dios parezca distante porque el corazón está distraído o lleno de autosuficiencia.
Pero cuando el sufrimiento humilla y despierta la necesidad de un Salvador, la palabra de Dios resuena con poder y autoridad. Job pasó de una fe pasiva a una relación viva y profunda, reconociendo que la verdadera comprensión de Dios llega después del dolor, no antes. Esto es un mensaje de esperanza para ti, porque significa que aunque las lágrimas te hayan quebrantado, también te han acercado más a la verdad divina. Tu sensibilidad espiritual es un regalo que nace en el valle. Es allí donde las experiencias se vuelven lecciones, donde la incertidumbre se transforma en fe y donde el silencio se convierte en escucha atenta. En esos momentos, Dios no solo habla, sino que se revela de manera especial, mostrando su amor, su propósito y su fidelidad. La experiencia de Job nos recuerda que las lágrimas no son solo expresión de dolor, sino también el preludio de un encuentro genuino con Dios, capaz de cambiar vidas y dar sentido a todo lo que parecía perdido. Por eso, si estás atravesando un valle, si tus lágrimas han sido muchas y tu corazón está cansado, debes saber que ese quebranto es la antesala de una sensibilidad espiritual mayor. No te desanimes ni te apartes. Al contrario, acércate más, busca la presencia de Dios con todo tu ser, porque es en ese estado vulnerable donde Él desea hablarte y guiarte. El llanto te hizo sensible, y esa sensibilidad es la llave para escuchar la voz de Dios que trae dirección, consuelo y restauración. Confía en que lo que ahora sientes como debilidad es en realidad una fortaleza espiritual en proceso. Finalmente, la experiencia de Job nos invita a mirar más allá de las circunstancias visibles y a entender que Dios está obrando en lo invisible. Las lágrimas, la prueba y el sufrimiento no son el fin, sino parte del camino hacia una fe madura y una relación profunda con el Creador. A medida que escuchas su voz con más claridad, tu vida comenzará a reflejar esa transformación, mostrando frutos de paz, esperanza y fortaleza. El valle puede ser oscuro, pero la luz de Dios brilla más intensamente allí, y tú estás siendo preparado para caminar en esa luz, con una sensibilidad renovada y un corazón abierto. En la vida, el dolor y la pérdida pueden dejar huellas profundas, áreas heridas que parecen irreparables. Sin embargo, la promesa contenida en Joel 2:25 nos ofrece una esperanza sólida y transformadora, y os restituiré los años que comió la oruga. Esta declaración es más que una palabra de consuelo, es un llamado a la restauración integral que Dios quiere operar en tu vida. Aunque sientas que perdiste demasiado, que el tiempo y las lágrimas parecían consumir tu alegría y tus sueños, hoy comienza un proceso de reconstrucción que va más allá de lo que imaginas. Lo que lloraste, Dios lo restaurará, y lo hará de una manera que supera lo que fue destruido. Esta promesa nos invita a dejar atrás la amargura y el desaliento que nace de mirar el pasado con ojos de derrota. Cuando enfrentamos pérdidas emocionales, familiares, espirituales o materiales, es natural sentir que esos años se fueron para siempre, que nada podrá devolver lo que se perdió. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere mostrarte que nada está fuera de su alcance. Él tiene la capacidad divina para transformar cada lágrima en un manantial de vida, cada herida en una fuente de fortaleza, y cada capítulo roto en una historia de victoria. La restauración es un proceso real y palpable, no solo un ideal lejano. Conectar con esta verdad es vital para tu sanidad interior. A menudo, el dolor hace que nos enfoquemos en lo que quedó atrás, en las oportunidades perdidas o en las injusticias sufridas. Pero Dios quiere que cambies tu enfoque hacia su poder para restaurar y renovar. La palabra restituir en Joel implica devolver, reparar y restaurar hasta el punto en que lo perdido no solo se recupera, sino que se transforma en algo aún mejor. Esta es la promesa de Dios para ti, un futuro lleno de esperanza, donde la reconstrucción supera al daño anterior. En tu vida, puede que algunas áreas se sientan vacías, rotas o secas por dentro. Tal vez relaciones que fueron heridas, sueños que parecían desvanecerse o un corazón cansado por las luchas. Pero es importante que entiendas que Dios no quiere dejar esas partes sin sanar. Él está dispuesto a tomar cada fragmento roto y trabajarlo con paciencia y amor, devolviéndote no solo lo que perdiste,
sino más de lo que imaginaste. La restauración divina es un acto de amor que transforma tu historia personal en un testimonio de fe y esperanza. Esta transformación, sin embargo, requiere un acto de confianza de tu parte. Debes estar dispuesto a entregar el dolor, a no quedarte atrapado en la nostalgia ni en la tristeza. La restauración comienza cuando decides abrir tu corazón a la acción de Dios, cuando permites que su Espíritu renueve tus fuerzas y restaure tus fuerzas internas. No se trata de ignorar el pasado, sino de permitir que la gracia divina lo redima y lo convierta en fundamento para un futuro nuevo y mejor. Tu entrega es la llave que abre la puerta a esta renovación. Además, la restauración de Dios no es solo para tu beneficio personal, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando Él comienza a sanar tus heridas, tu luz interior comienza a brillar con más intensidad, inspirando a otros a no rendirse, a buscar la esperanza en medio de sus propias luchas. Tu testimonio se convierte en un faro que guía a otros hacia la verdad del amor restaurador de Dios. Así, tu proceso personal se convierte en parte del plan divino para traer sanidad y renovación a tu comunidad y entorno. Es fundamental que no permitas que el miedo o la incredulidad te detengan en este camino. Aunque las circunstancias externas puedan parecer difíciles o incluso imposibles de cambiar, recuerda que el poder de Dios sobrepasa cualquier obstáculo humano. Él tiene autoridad sobre el tiempo, la situación y los resultados, y está trabajando incluso cuando no lo ves. La promesa de Joel 2:25 es una garantía de que, al final, la balanza se inclinará a tu favor, y lo que parecía perdido será restaurado con abundancia y propósito renovado. Además, el proceso de restauración puede incluir también la sanación de heridas espirituales profundas. A veces, el daño no es solo físico o emocional, sino que afecta nuestra relación con Dios y nuestra fe. Es aquí donde la acción restauradora de Dios se vuelve aún más vital, pues Él no solo reconstruye lo visible, sino que también sana las raíces internas que nos permiten vivir con plenitud. En ese sentido, la restauración es integral, abarca cuerpo, alma y espíritu, creando un ser renovado y fuerte para enfrentar el futuro con confianza. En el camino hacia la restauración, la paciencia es una virtud que debemos cultivar. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, y es normal sentir ansiedad o incertidumbre. Sin embargo, cada día en el que permaneces firme en la fe, estás avanzando hacia ese momento en el que la restitución se manifestará en toda su plenitud. La perseverancia, aun en medio de las dificultades, es la señal de que estás abierto a recibir la obra renovadora de Dios en tu vida. Finalmente, no olvides que la restauración también implica un cambio en la perspectiva. Lo que alguna vez fue solo dolor, se convierte en experiencia y fortaleza. Lo que parecía una derrota, es ahora una oportunidad para crecer y expandirte. Dios quiere que mires tu historia con ojos nuevos, reconociendo que cada lágrima ha sido parte de un proceso sagrado que te está preparando para algo grande. El dolor no define tu destino, la restauración divina sí. Hoy es el día para comenzar a caminar hacia esa nueva realidad, confiando en que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para ti. En resumen, el mensaje de este tiempo es claro: lo que lloraste no fue en vano, y Dios está listo para comenzar tu restauración. No importa cuán profunda haya sido la herida o cuántos años creíste perdidos, la mano de Dios está extendida para reconstruirte, para devolverte la alegría y para llenar cada vacío con su amor inagotable. Cree en esta promesa, abre tu corazón a su obra y prepárate para ver cómo cada área herida será transformada en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Tu restauración comienza hoy. La restauración verdadera siempre comienza en el interior, en el lugar más íntimo de nuestro ser, el corazón. Antes de que cualquier circunstancia externa pueda cambiar, antes de que la situación dolorosa se transforme o de que las heridas visibles sean sanadas, debe darse un movimiento profundo en nuestro espíritu, una renovación en la confianza. Este primer paso es fundamental porque sin confianza no hay apertura para recibir la gracia restauradora de Dios. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, nos muestra cómo este proceso es posible, incluso después de fallas dolorosas. Recordemos,
La historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en una noche de miedo y confusión. Ese momento debió haber sido el punto final para él, una condena que lo marcara para siempre como un discípulo imperfecto, indigno de ser restaurado. Sin embargo, la historia no termina ahí. Después de la resurrección de Jesús, hubo un encuentro crucial entre ambos, un diálogo donde Jesús, con paciencia y amor, le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Esta triple pregunta no solo reafirma el amor y la confianza entre ellos, sino que es la clave para la restauración completa de Pedro. La experiencia de Pedro nos enseña que la culpa y el sentimiento de fracaso pueden paralizarnos, pueden impedirnos avanzar hacia la sanidad que Dios ofrece. Cuando alguien ha cometido errores o ha vivido momentos de caída, es común que se sienta rechazado, indigno de ser restaurado. Sin embargo, el mensaje de esta historia es claro: Dios no te rechaza por tus fallas, sino que quiere usarlas para restaurarte. La misericordia divina no solo cubre nuestros errores, sino que transforma nuestro pasado en una plataforma para un nuevo comienzo. Para volver a confiar, es necesario dejar de lado la voz interna que te acusa, que te dice que no mereces ser restaurado. Dios ve más allá de tus errores y te invita a abrir tu corazón a su perdón. Esta confianza que Él te ofrece es el primer paso para que la restauración comience a tomar forma en tu vida. No se trata de ignorar lo que hiciste, sino de permitir que el amor de Dios sane esa herida y te dé la fuerza para continuar. La confianza que nace de esa experiencia es profunda y real, porque está cimentada en la verdad del amor incondicional de Dios. Además, este proceso interno de restauración implica reconocer que la culpa no debe gobernar tu vida. Pedro tuvo que enfrentarse a su propia culpa, pero también tuvo que aceptar la invitación de Jesús para avanzar más allá de ella. Este acto de valentía es el que te permitirá recuperar tu identidad y propósito, más allá de las circunstancias que te hicieron caer. La culpa es una prisión que solo se rompe cuando decides confiar en que Dios quiere restaurarte y que su gracia es suficiente para cubrir cualquier error. La confianza que recuperas también te permite soltar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. La restauración no es un retorno a lo que eras antes, sino la entrada a una nueva etapa llena de propósito y significado. En la historia de Pedro, esta restauración lo llevó a ser un líder valiente, un pilar fundamental en la expansión del Evangelio. Dios quiere que tú también experimentes esta renovación, que puedas levantarte con mayor fortaleza y sabiduría después de tus caídas. Este primer paso, aunque pueda parecer sencillo, requiere una actitud de humildad y apertura. Debes estar dispuesto a mirar tu interior sin miedo, a reconocer tus heridas y a permitir que la voz de Dios supere la voz de la culpa. Cuando decides confiar, le das espacio a Dios para trabajar en tu vida, para desatar cadenas que quizás ni siquiera sabías que te aprisionaban. La confianza es la puerta que abre el camino hacia la verdadera sanidad y restauración. Además, recuperar la confianza en Dios también implica reconocer que su amor es constante y fiel, incluso cuando tú fallas. Él no se aleja cuando cometes errores, sino que está presente para sostenerte y levantarte. Este amor constante es la base segura sobre la que se edifica la restauración. Al permitir que esta verdad penetre en tu corazón, comienzas a experimentar paz y seguridad, y dejas atrás la ansiedad y el miedo al rechazo. Por último, este proceso de restauración interna también se refleja en cómo te relacionas con los demás. Cuando Dios restaura tu confianza, comienzas a extender ese mismo perdón y amor hacia quienes te rodean, creando un círculo de sanidad y reconciliación. La restauración no solo cambia tu vida, sino que también tiene un impacto profundo en tu entorno, en tus relaciones y en tu comunidad. Así, el primer paso de volver a confiar no es solo un acto personal, sino una semilla que puede generar frutos de esperanza y renovación para muchos. En resumen, el primer paso de la restauración es volver a confiar, y esta confianza nace de reconocer que Dios no te rechaza por tus fallas, sino que quiere restaurarte desde ellas. Así como Pedro fue restaurado después de negar a Jesús, tú también puedes experimentar esta renovación interior, dejar atrás la culpa y abrir tu corazón al amor transformador de Dios. Esta es la puerta hacia una vida nueva, donde las
heridas del pasado se convierten en testimonios de la gracia divina y la esperanza renace con fuerza en tu espíritu. La restauración espiritual y emocional es un proceso delicado y profundo, que a menudo choca con nuestra naturaleza impaciente y nuestras expectativas de resultados inmediatos. En un mundo donde todo parece acelerarse y donde la rapidez es valorada como sinónimo de eficacia, la obra divina de restaurar un alma herida sigue un ritmo diferente, un ritmo que puede parecer lento, pero que está perfectamente orquestado por Dios en su tiempo perfecto. La Escritura nos recuerda en Eclesiastés las 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo, una frase que nos invita a confiar en el calendario divino, en ese tiempo que no coincide siempre con nuestras prisas o deseos, pero que asegura la belleza y plenitud de la restauración. Es común que, cuando estamos atravesando momentos de dolor y anhelamos la sanidad, sintamos que el tiempo se nos vuelve adverso, que la espera es un peso insoportable. Queremos ver cambios rápidos, soluciones inmediatas, respuestas claras. Pero este deseo de rapidez puede hacernos olvidar que Dios trabaja en lo profundo, en lo invisible, en los rincones más íntimos de nuestro ser, donde las heridas más grandes necesitan tiempo para cicatrizar. La restauración que Dios ofrece no es superficial ni temporal, es una transformación que abarca todo nuestro ser, y por eso requiere paciencia y entrega. Cuando entendemos que la restauración es un proceso, comenzamos a valorar cada etapa, cada pequeño avance, y aprendemos a no desesperarnos si no vemos resultados visibles rápidamente. Hay un crecimiento espiritual que se da en el silencio, en la espera, en el caminar diario con fe, aunque no veamos aún el final de la batalla. Dios está trabajando en tu interior, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y preparando tu corazón para la plenitud que vendrá. Esa obra invisible es fundamental y debe ser valorada tanto como la restauración que eventualmente se manifiesta en tu vida exterior. Además, la lentitud de este proceso divino no es señal de abandono o indiferencia, sino de un amor cuidadoso que no quiere apresurar algo que necesita ser hecho con precisión. Dios es un artesano que con paciencia moldea cada detalle, corrige cada imperfección y fortalece cada área vulnerable. A veces, lo que parece una demora es en realidad la preparación de un terreno fértil donde la restauración podrá crecer y dar frutos abundantes. En esta espera, Él está contigo, acompañándote y sosteniéndote, aunque no siempre puedas verlo o sentirlo claramente. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud frente a la espera. La impaciencia puede llevarnos a decisiones apresuradas, a abandonar procesos necesarios o a buscar soluciones que no provienen de Dios. Sin embargo, la confianza en el tiempo de Dios nos da paz y nos fortalece para resistir las pruebas. Nos permite reconocer que, aunque no entendamos el porqué de la demora, Dios tiene un propósito mayor y una obra que se está realizando en ti, que no se puede acelerar ni saltar. El proceso de restauración también incluye la purificación y la sanidad de heridas profundas que han dejado cicatrices en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Estas heridas necesitan tiempo para ser expuestas, comprendidas y entregadas a Dios para su sanidad. La rapidez humana no alcanza a abordar estas capas profundas de dolor. Por eso la obra de Dios es lenta, pero segura. Cada lágrima derramada, cada oración silenciosa y cada momento de entrega son parte de este proceso que Él dirige con amor y fidelidad. Por otra parte, la restauración en el tiempo de Dios tiene la capacidad de transformar no solo lo que fue roto, sino también la manera en que vemos nuestras propias vidas y circunstancias. A través del tiempo, aprendemos a valorar la fidelidad de Dios, a confiar en su soberanía y a desarrollar una paciencia espiritual que nos sostiene en medio de las pruebas. Esta paciencia es un fruto del Espíritu que fortalece nuestro carácter y nos prepara para caminar en la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. En el camino de la restauración, también es importante recordar que Dios no solo se enfoca en restaurar lo que fue perdido, sino que su obra incluye la renovación y la esperanza. Él hace todo hermoso en su tiempo, pero no solo vuelve a poner en su lugar lo que se perdió, sino que da algo nuevo, mejor, una vida restaurada con propósito, llena de significado y bendición.
Este tiempo de espera es el tiempo en que Dios prepara esta nueva realidad para ti, y aunque aún no la veas, ya está en marcha en el mundo espiritual. La experiencia de esperar la restauración nos invita a cultivar la fe activa, esa que persevera aunque no vea la solución inmediata, la fe que sostiene el alma cuando las circunstancias parecen contradictorias, cuando el corazón está cansado y la esperanza parece menguar. Esta fe es la que Dios recompensa y la que abre la puerta para que la restauración se manifieste con plenitud. Así como el sembrador espera pacientemente la cosecha, nosotros debemos confiar en que Dios traerá la sanidad y la renovación en su tiempo perfecto. Finalmente, entender que la restauración no es rápida, pero sí segura, nos libera de la ansiedad y el miedo que la impaciencia puede generar. Nos permite vivir el presente con paz, agradeciendo por el avance espiritual que ya se ha logrado y confiando en que lo que aún está en proceso llegará en el momento exacto. Esta confianza es un ancla para el alma, que nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos recuerda que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. En resumen, la restauración que Dios obra en ti sigue un proceso divino, que no se puede acelerar pero que es seguro y perfecto. Este tiempo de espera es un tiempo de preparación profunda, de crecimiento espiritual y de desarrollo de una fe paciente y confiada. Aunque la impaciencia y las dudas puedan asaltar tu corazón, recuerda que Dios hace todo hermoso en su tiempo, y que su obra en tu vida es perfecta, completa y llena de amor. Confía en su calendario, permite que Él trabaje en tu interior, y verás cómo la restauración se manifiesta con poder y plenitud. En este momento sagrado, te invito a detenerte y abrir tu corazón a la presencia amorosa de Dios, permitiendo que sus brazos de misericordia te envuelvan con ternura. La oración no es solo palabras, es el lenguaje del alma cuando se siente herida, cuando el corazón busca alivio y restauración en medio del dolor. Es un acto de entrega profunda, donde reconocemos nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra fe inquebrantable en un Dios que restaura, que sana y que transforma. Señor, aquí están mis lágrimas, no las escondo, sáname, transfórmame, y restaura lo que el dolor destruyó. En ti confío. Esta oración es un susurro desde lo más profundo de tu ser, un clamor que se eleva hacia el cielo con la certeza de que será escuchado y atendido. La restauración del alma no comienza con acciones visibles o cambios externos, sino con un encuentro íntimo entre tu espíritu y la voz de Dios. En esta entrega silenciosa, reconoces que no tienes que cargar solo con el peso de tu dolor. Dios está ahí, dispuesto a recibir cada lágrima que ha marcado tu camino, dispuesto a tomar cada fragmento roto y convertirlo en un testimonio de su gracia. Al pronunciar estas palabras, estás abriendo un espacio de vulnerabilidad, permitiendo que la luz divina penetre en las zonas más oscuras de tu vida, donde quizás el sufrimiento parecía haberse instalado sin remedio. En la Biblia, encontramos múltiples momentos donde la oración se convierte en la puerta para la sanidad profunda. El salmista en sus lamentos, los profetas en sus clamores, y Jesús mismo en sus oraciones de intercesión, nos muestran que la oración sincera es el puente que conecta nuestro dolor con el poder sanador de Dios. Al orar con el corazón abierto, no solo expresas lo que llevas dentro, sino que también invitas al Espíritu Santo a obrar en ti, a traer renovación y fortaleza donde antes había desolación. A menudo, el alma herida no encuentra palabras exactas para expresarse. La tristeza puede ser tan profunda que el silencio se vuelve el único refugio. Sin embargo, en esa quietud también hay oración. Dios entiende el lenguaje de tus lágrimas y el susurro de tu alma, aunque las palabras no sean claras. En esta oración guiada, te animo a que no temas mostrar tu vulnerabilidad, porque el Señor no busca perfección en tu discurso, sino sinceridad en tu entrega. Cada lágrima que depositas en sus manos es una semilla que Él hará germinar en vida y esperanza. Al continuar con esta entrega en oración, siente como la paz comienza a invadir tu interior, esa paz que supera todo entendimiento. Deja que la confianza en el amor incondicional de Dios disuelva los miedos, las dudas y las cargas que han pesado sobre ti. Aunque la restauración sea un proceso, esta conexión íntima con el Padre Celestial es el primer paso firme hacia la sanidad.
No importa cuán profunda sea la herida, su misericordia es mayor y su poder es capaz de transformar cualquier situación. Reflexiona en la promesa que Dios nos da en su palabra. Él es cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este no es un simple consuelo, sino una verdad tangible que puede cambiar tu vida desde ahora. Cuando pronuncias esta oración con fe, abres la puerta para que su gracia fluya en ti, trayendo alivio, renovación y un nuevo comienzo. Cada palabra que dices es un acto de fe, un paso hacia adelante en el camino de la restauración que Dios ha preparado para ti. Este momento de oración es también un llamado a la perseverancia. La sanidad del alma no siempre es inmediata, pero la constancia en la oración fortalece tu espíritu y abre espacios para que la luz divina disipe las sombras del pasado. Mantente firme en este acto de entrega diaria, permitiendo que Dios te guíe y te sostenga. Recuerda que no estás solo, que en cada lágrima que entregas, Él está contigo, escuchando, amando y restaurando con paciencia infinita. Finalmente, mientras continúas esta oración, siente como tu corazón se llena de esperanza y confianza. La restauración que buscas está en camino, y esta entrega profunda es el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Señor, aquí están mis lágrimas, no las escondo. Sáname, transfórmame y restaura lo que el dolor destruyó. En ti confío. Que estas palabras resuenen en tu alma como un cántico de fe, una declaración de que aunque el camino ha sido difícil, la luz de Dios nunca se apagó en ti, y hoy comienza el proceso de sanidad y renovación. En este punto del viaje espiritual, llegamos a un momento crucial, un punto de quiebre donde el dolor que parecía solo una carga se revela como la semilla fértil para un propósito divino mucho más grande. Tus lágrimas, esas que creíste perdidas en el silencio o ignoradas en la soledad, no solo fueron vistas por Dios, sino que han sido transformadas por Él en un testimonio vivo y poderoso. Génesis 5:0-20 nos recuerda con fuerza esta verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estas palabras, pronunciadas por José ante sus hermanos que intentaron hacerle daño, son un faro de esperanza que nos invita a entender que, aunque el sufrimiento haya sido real y profundo, nunca fue en vano. Cuando pensamos en las pruebas y en el dolor, nuestra mente suele enfocarse en la dificultad, en la injusticia o en la pérdida. Pero Dios tiene una perspectiva eterna, una mirada que trasciende el momento presente y ve el impacto que ese sufrimiento puede tener en la construcción de un propósito divino. Tus lágrimas de ayer, que pudieron haber sido fruto de heridas invisibles, traiciones, soledad o miedo, hoy son el cimiento de una palabra que puede sostener a otros en sus propias batallas. Lo que parecía un final oscuro, se convierte ahora en el comienzo de una historia de restauración y victoria. El poder transformador de Dios no solo repara lo roto, sino que también redirige lo que fue pensado para mal hacia un bien superior. Este proceso de transformación no siempre es rápido ni fácil. A veces, implica atravesar etapas donde la comprensión parece esquiva y el corazón se pregunta por qué fue necesario tanto sufrimiento. Sin embargo, es justamente en esos momentos donde la fe se fortalece y el alma se purifica. Recordar que Dios está encaminando todo hacia un bien mayor nos llena de esperanza y nos permite ver más allá de las circunstancias, confiando en su soberanía y en su amor inquebrantable. Reflexiona en la historia de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de todo, jamás perdió la fe ni la confianza en el plan de Dios. Su testimonio es un ejemplo vivo de cómo las lágrimas derramadas en la injusticia pueden convertirse en las aguas que nutren un futuro lleno de bendiciones, no solo para él, sino para toda una nación. De igual manera, tus lágrimas, aunque hayan sido fruto de dolor personal, pueden ser las palabras de esperanza que otros necesitan escuchar para no rendirse, para seguir luchando y para creer en la posibilidad de una restauración verdadera. Es importante entender que esta transformación no sucede por fuerza humana, sino por la intervención divina. Cuando entregas tu dolor en manos de Dios, permites que su poder actúe en ti,
reescribiendo tu historia y haciendo que cada lágrima tenga un significado eterno. El testimonio que emerge de esta experiencia no solo habla de sufrimiento, sino de la gracia, la fortaleza y la fidelidad de un Dios que nunca abandona a sus hijos. En ese testimonio se encuentran palabras de aliento para quienes se sienten quebrantados y recuerdos de que la restauración es posible. Quizás ahora mismo sientas que tu dolor sigue siendo una carga pesada, pero este es el momento para mirar con ojos de fe y ver más allá de la situación presente. Cada lágrima es una semilla que está germinando en terreno fértil, preparando la tierra para un nuevo capítulo en tu vida. Lo que pasó no fue casualidad, ni un error en el camino, fue parte de un diseño perfecto que Dios está tejiendo, con paciencia y amor. Reconocer esto te da la libertad para soltar el peso de la amargura y abrir tu corazón a la esperanza que nace del testimonio. Además, al convertir tus lágrimas en testimonio, te conviertes en un canal de bendición para otros. Muchas veces, las historias de sanidad y restauración tienen el poder de cambiar vidas, de fortalecer la fe y demostrar que, incluso en medio del dolor, Dios obra milagros. Tu testimonio será un faro en la oscuridad para aquellos que aún están luchando, un recordatorio vivo de que no están solos y de que la mano de Dios está siempre extendida para levantarlos. Esta es una misión noble y hermosa que surge de la experiencia del sufrimiento transformado. La invitación en este clímax espiritual es a abrazar esta verdad con todo tu ser. Tus lágrimas no definieron tu destino, sino que fueron el camino hacia una nueva vida en Dios. Permítete sentir gratitud por cada momento difícil porque, a través de ellos, has sido moldeado y preparado para algo mucho más grande. El testimonio que llevas dentro es un regalo, una herramienta de amor y esperanza que puede alcanzar corazones y transformar realidades. Esta es la victoria que Dios ha preparado para ti, y hoy comienza a manifestarse. Para concluir, medita en que la historia de tu vida está en manos de un Dios soberano, que usa cada lágrima para escribir un relato de amor, perdón y restauración. Acepta que lo que otros intentaron para mal, Dios lo está encaminando a bien. Permanece firme en esta fe, porque el proceso puede ser largo, pero el resultado es seguro y glorioso. Que esta revelación te fortalezca y te impulse a seguir adelante, sabiendo que tu dolor no fue en vano y que tu testimonio será una luz en medio de la oscuridad para ti y para muchos más. En este momento final, querido corazón, quiero que sepas que tu presencia aquí no es casualidad. No estás leyendo estas palabras por simple coincidencia o por azar. Dios te eligió para escuchar esta verdad profunda. Te vi, escuché cada lágrima, y no estás solo. Estas palabras son un susurro divino que penetra lo más íntimo de tu ser, un abrazo espiritual que llega para sanar y restaurar cada rincón herido de tu alma. Este cierre no es un adiós, sino una invitación a un encuentro silencioso y sagrado, con el Creador que conoce tu historia mejor que nadie. Quiero que cierres los ojos ahora mismo, que lleves una mano a tu pecho, sintiendo el latido de tu corazón como un recordatorio de que estás vivo, de que Dios aún escribe capítulos de esperanza en tu vida. Respira profundo, llenando tus pulmones de vida, y al exhalar, permite que esas palabras resuenen en tu alma. Aquí estoy, Señor, restaura mi vida. No son solo palabras, son un acto de entrega, de abrir el corazón para recibir la gracia que solo Él puede ofrecer. En este silencio, Dios habla, restaura, fortalece y renueva. En este momento íntimo, quiero que reflexiones sobre el camino recorrido. Quizás hubo días de oscuridad, noches de lágrimas silenciosas, momentos en los que pensaste que el dolor nunca terminaría, pero aquí estás, dispuesto a permitir que esa historia se transforme, que el agua de tus lágrimas sea el agua viva que brota en tu interior. La restauración no es instantánea ni siempre visible, pero es real y poderosa. Dios trabaja en lo profundo, en lo oculto, donde solo Él puede ver y obrar maravillas. Este ritual es un acto de fe, un compromiso contigo mismo y con Dios. Al decir, aquí estoy, Señor, estás diciendo también, confío en ti, aunque no vea todavía la respuesta. Sé que tus tiempos son perfectos y que tu amor nunca falla. Es un momento para soltar cargas,
para liberar el peso del pasado y para abrir espacio en tu alma para lo nuevo que Dios tiene preparado. No estás solo en esta travesía, el Espíritu Santo está contigo, guiándote, consolándote y sosteniéndote. Quiero recordarte que cada lágrima, cada suspiro de dolor, ha sido contado, guardado y usado para preparar tu restauración. En las Escrituras, vemos que Dios se inclina hacia los quebrantados y escucha su clamor con ternura infinita. No importa cuánto tiempo hayas esperado o cuán profunda haya sido tu herida, Él está aquí, dispuesto a sanar, dispuesto a hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Esta verdad es un faro que ilumina la oscuridad, una promesa que nunca se rompe. A medida que finalizamos, quiero que sientas este espacio como un refugio seguro donde tus emociones pueden descansar y tu alma puede encontrar paz. Este momento es tuyo, un espacio sagrado donde puedes conectar con el amor que nunca falla, con la esperanza que renace, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierra tus ojos, siente esa paz y deja que el susurro divino te envuelva, te abrace y te impulse hacia adelante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar like y a suscribirte para seguir recibiendo palabras de vida que te acompañen en tu camino espiritual. Cada persona que llega aquí ayuda a mantener viva esta llama de fe y esperanza. Comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo, que sus lágrimas también son vistas y que la restauración está al alcance de su alma. Juntos somos una comunidad que camina hacia la luz, que se sostiene en medio de las tormentas y que celebra cada paso hacia la sanidad. Finalmente, no olvides que este momento de entrega es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Cada día, con cada paso de fe, Dios continúa escribiendo tu historia de restauración y victoria. Mantente firme, abierto y dispuesto a recibir todas las bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Recuerda, te vi, escuché cada lágrima, y no estás solo. Que esta palabra sea la semilla que germine en tu corazón y te lleve a vivir una vida plena, llena de propósito y de amor divino. Ahora, cierra tus ojos, respira una vez más profundo, siente la presencia de Dios rodeándote, y susurra con todo tu ser: aquí estoy, Señor, restaura mi vida. Que esta oración sea el puente que conecta tu dolor con la esperanza, tu pasado con un futuro lleno de luz, y tu alma con la paz que solo Él puede dar. Tu restauración empieza hoy, y yo estoy aquí caminando contigo en cada paso de este hermoso proceso.